Bien, entonces vamos a iniciar hoy día, ¿sí? Con el curso de, digamos, con el tema de Photoshop. Ya habíamos visto unas pautas, ¿sí? Las clases anteriores, donde hacíamos reconocimiento del entorno, trabajábamos todo lo que es, ¿no? Lo que eran las ventanas, las imágenes, los tipos de imágenes, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, ahora sí, vamos a abrir nuestras imágenes. Bien, a ver, cuando ustedes abren una imagen, ¿sí? Abren un archivo, en el caso de ustedes, por ejemplo, que tenían acá las dos imágenes que yo les envié, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿no? Han descargado de esta manera, ¿verdad? Han descargado de esta manera, acá. Entonces, cuando ustedes abren, archivo abrir, ¿no? Entonces nos vamos a descargas y tienen, por ejemplo, su imagen. Y les sale un mensaje allí. Entonces nosotros podemos darle o dejarlo así tal cual como está. Asignar espacio de trabajo RGB y le damos OK. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ahora que ya yo tengo aquí ese trabajo o este archivo, miren, cuando se abre así, se abre automáticamente solo con el fondo. A esto nosotros le llamamos una capa. ¿Sí? En este caso, esta capa es el fondo. Si ustedes se percatan de esta imagen, tiene un fondo y una capa. ¿A qué creen que se debe esto? ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por qué un fondo y una imagen? ¿Mm? A ver, ¿por qué creen que sucede eso? A ver, ¿qué pasó acá que no pasó acá? A ver. Creo que primero crea una hoja, creo, ¿no? Un documento nuevo. Claro, muy bien. Primero, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hice? Fui a internet, copié, me gustó el dibujito, ¿no? El diseño, lo copié y le di archivo nuevo, ¿no? Y le di directamente crear y luego, ¿no? Pegué. Y así es cuando sale doble capa, ¿verdad? Así es como nos sale doble capa. Entonces, cualquiera de las dos formas del que ustedes trabajen va a estar bien, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces, no se preocupen si en uno sale normal así, si copian y pegan o si le dan archivo abrir, ¿no? Archivo abrir y le dan OK. ¿No? Entonces ya tienen y van a tener, miren, con doble capa. ¿Me va a afectar en algo? No, en realidad no va a afectar en nada lo que yo necesito trabajar, ¿sí? No me va a afectar en nada en realidad. Bien, entonces,
Hoy día, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a usar mi herramienta lazo. Hoy día voy a trabajar con las herramientas lazos. ¿Sí? Ya está. A ver, miren, ¿dónde encuentro acá? ¿Dónde encuentro la herramienta lazo? Acá, en mi caja de herramientas. Me voy a ir a mi caja de herramientas, ¿sí? Aquí, y esta herramienta tiene subherramientas, ¿sí? Dentro del recuadro, dentro de este recuadrito donde está la herramienta lazo, tiene una flechita pequeñita. Miren, si ustedes mantienen presionado ahí en este iconito, les va a desplazar 3 herramientas adicionales. ¿Sí? 3 herramientas adicionales. Uno que es la herramienta lazo normal, la otra es la herramienta lazo poligonal y la otra es la herramienta lazo magnético. ¿Sí? La herramienta lazo magnético. Entonces, el manejo de cada una de estas herramientas no es difícil en realidad. Sí, es fácil. Es por eso que le digo que vamos a iniciar con la herramienta lazo. ¿Sí? Si usar con lazo es lo mismo que trabajar varita mágica o digamos que ambas herramientas me sirven para seleccionar un objeto. ¿Sí? Ambas herramientas me sirven para seleccionar. Entonces, si bien es cierto, la herramienta lazo, ¿sí? Necesita de repente un poco más de precisión, un poco más de pulso en nuestras manos, ¿no? Pero también va a depender mucho del tipo de trabajo que yo haga, ¿cierto? Miren, por ejemplo, si yo quiero solamente extraer esta palabra, no con esta cinta de acá, que dice Merry Christmas, ¿sí? Y yo quiero empezar a trazar solamente este lazo para extraerlo. A ver, ¿qué pasa si yo uso la herramienta lazo? A ver, vamos a ir probando, chicos. A ver qué tan buen pulso vamos a tener el día de hoy. Hago un clic sostenido y mantengo presionado. Miren, ¿ven? ¡Wow! Mi pulso está terrible, tengo un pulso terrible. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos trazos muy extensos o muy largos con esto, miren, ¿qué pasa si yo lo suelto ahí? Solamente me va a capturar esa parte, ¿sí? Si yo quiero seguir avanzando, quiero seguir agregando, entonces presiono la tecla Shift y voy a ir complementando. Ahí. Asumí, qué difícil, ¿ah? Con la herramienta lazo no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me servirá la herramienta lazo? ¿Mm? A ver, ¿qué puedo extraer? A ver, vamos a visualizar acá. A ver, si de acá de repente yo quiero extraer solamente una partecita, de repente quiero hacer esto de acá, solamente eso, es más fácil, ¿verdad? Si yo quiero extraer así un pedazo de esto. O si yo quisiera agarrar y extraer una parte de la imagen así. Voy a poder extraer de repente de una mejor manera, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar acá al hombre de nieve y lo quiero hacer con la herramienta lazo, ¿podré? Entonces, ustedes saben que se hace un poco complicada trabajar con la herramienta lazo así solo, esa parte, ¿verdad? ¿Cómo o de qué manera voy a usar lazo?
Cuando yo quiero extraer algo más grande, algo que no necesite mucho detalle, por ejemplo, ¿sí? De repente quiero extraer una parte de un fondo o quiero seleccionar un objeto determinado que esté en un fondo. Por ejemplo, miren, eh, si yo quiero trabajar esto, miren, ¿no? O sea, que voy a hacer un trazo que no sea tan preciso. Si yo voy a hacer una extracción que no sea tan precisa, ¿cierto? O para ir complementando alguna parte, de repente que utilice otra herramienta y me queda un pedacito, ¿no? Entonces, de repente yo quiero este pedazo así de una manera distorsionada. Entonces selecciono y le doy control J. Entonces, miren, he extraído solamente esa parte, ¿sí? Solamente estoy extrayendo una cierta parte, ¿no? Entonces, para eso me sirve mi herramienta lazo, para poder extraer una parte. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, entonces, para este tipo de trabajo o este tipo de diseño, si yo quisiera extraer solamente, ¿no? La imagen, eliminar este fondo, ¿verdad? Yo quisiera solo la imagen, ¿con qué tipo de herramienta yo podría trabajar? Si me piden que use solamente esta herramienta lazo. A ver, vamos a probar con el lazo poligonal. A ver. Y voy a iniciar, por ejemplo, por acá. Entonces, me parece que esta herramienta es más fácil, ¿verdad? Porque acá sí puedo ir haciendo unos puntitos, puedo ir cliqueando, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo ir trabajando, ¿no? Entonces, voy a ir y voy a ir, ¿cómo se diría? Trabajando o seleccionando solamente la parte que me hace falta para poder, ¿sí? Trabajarlo, ¿ven? Mírenme, acá. Y cuando voy a cerrar, ¿sí? Cuando voy a cerrar, ¿sí? ¿No? Entonces sale una bolita o un iconito, ¿no? Sino que por admitir ahorita a su compañera, sin querer, lo cerré. ¿No? Entonces, pero ¿ves? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Agarro mi herramienta lazo y de repente aquí sí puedo ir. A ver, un ratito voy a admitir a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, con mi herramienta lazo, de repente ahí sí voy trabajando o voy, ¿sí? Aplicando una parte que está de más, digamos así, ¿no? Entonces, voy trabajando esta parte acá. ¿No? Me voy ayudando. Pero voy a ir visualizando que se me va a ir haciendo muy complicado para ir utilizando. ¿Verdad? Voy a ir visualizando, se me va haciendo un poco complicado en esta área. ¿No? Sumís, qué pesado, qué aburrido, ¿verdad? A veces se hace un poquito tedioso esta parte, ¿verdad?
cuando no utilizamos de repente la herramienta correcta, ¿cierto? Cuando no utilizamos la herramienta correcta. Entonces, tendría que ir haciendo este tipo de extracción de repente. Y a ver, vamos a verificar. Control J y he extraído solamente esa parte, ¿no? Entonces, ahí. Como que, asumí que aburrido, ¿no? No se presta mucho, ¿no? La ventaja es que el lazo poligonal, pues tú vas haciendo un clic. Clic, 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 y no se te va soltando hasta que termines, ¿no? Sale una bolita y sueltas, ¿no? De esa manera. Entonces, que en algún momento de repente voy a decir, esto lo puedo trabajar con el lazo poligonal, sí. O esto lo puedo trabajar con el lazo magnético, sí. Entonces, a ver. Ok, Janine, no te preocupes. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando de esa manera. Bien, entonces, ya tenemos, a ver, un ratito, ya, entonces, ya tenemos acá nosotros el que vamos probando con un lazo magnético, un lazo poligonal, ¿verdad? Perdón, el lazo normal. Y el lazo magnético, como su mismo nombre dice, magnético, ¿verdad? Que yo hago un clic, ¿sí? Y miren, el lazo va a irse posicionando hacia donde yo voy dirigiéndolo. Acá no necesito hacer ningún clic, solamente cuando llego a una parte donde voy a cambiar el curso de mi trabajo, digamos así, le hago un clic y puedo continuar. Ahí. Y voy continuando, miren. Entonces, es como que se va amarrando parte del... miren. Es como que va amarrando parte de los bordes, ¿verdad? Yo solamente voy pasando sobre el contorno, miren. Solo voy pasando sobre el contorno. Y también llega al inicio y aparece un circulito debajo de la herramienta, miren. Y le hago clic, ¿no? Entonces ya me seleccionó toda esta parte. Si puedo extraer esta parte, a ver, vamos a ver, control J. Ya me extrajo también lo que yo he seleccionado. ¿Sí? Ya me extrajo lo que yo he seleccionado, ¿no? Ahora, si usted lo ha extraído directo nada más, ¿no? Pero miren cuando yo me acerco a los bordes, a los contornos, miren lo que parece. ¿Ven cómo se visualiza? Acá. Y si reviso todo el borde o todo el contorno del cual yo he extraído, ¿qué es lo que logramos visualizar? Estamos logrando visualizar una parte que como que el acabado no es muy bueno, ¿verdad? Como que el acabado no es muy bueno en esta parte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y qué pasa si a este diseño de acá ustedes dicen, ya está listo, ya está bonito, todo? Ahora voy a hacer digamos así, voy a hacer un montaje, voy a abrir un archivo nuevo,
¿sí? Voy a seleccionar un A4, ¿no? A ver, horizontal, vamos a hacerlo. Ahí. Listo, entonces ya tengo acá mi imagen calada, ¿no? Me voy a la herramienta mover, acá, ¿sí? Me voy a mi herramienta mover y le voy a hacer un clic sostenido sin soltar la imagen, seleccionando esta capa. Hago un clic y voy a arrastrar hacia esta área de acá. Vengo hacia acá al centro y suelto. Acá. Mis, qué chiquito se ve. Sí, se ve chiquito, ¿cierto? Ahorita vamos a ir revisando. A ver, miren. Pero aún así, el contorno se sigue viendo, miren. No se ve muy bueno. ¿Sí? Puedo agrandar mi imagen. Sí, puedo agrandar mi imagen. Control T y voy a agrandar mi imagen. ¿Sí? Para poder irlo visualizando. ¿No? Entonces. Bien, entonces estaba yo trabajando con este, ¿verdad? Entonces ahí. Me voy a ubicar aquí, ¿sí? En esta área, en esta imagen de aquí en el fondo. Y cuando yo tengo un objeto seleccionado, así, con los contornos parpadeantes, las líneas continuas, ¿sí? Entonces, yo no voy a agarrar y voy a eliminar de frente el fondo o voy a extraer directamente la imagen. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? En este caso, por ejemplo, miren, tengo acá seleccionado la herramienta con la que estamos trabajando, ¿sí? Y acá me sale una barra de propiedades, ¿cierto? Aquí me va a salir una barra de propiedades. Dentro de ellos tiene pues estas alternativas que me indican, por ejemplo, cuando está seleccionado este de aquí, ese cuadradito, yo voy a hacer un solo trazo. Si yo hago un clic por otro lado, se desaparece el trazo y solamente me quedo con el último, ¿cierto? Me quedo con el último. Entonces, acá a la derecha de este cuadradito, ¿sí? ¿Qué significa este cuadrito? Significa selección nueva. Al costadito, a su derecha, dice añadir a selección. Miren, yo voy a hacerle aquí primero, voy a hacerle un clic, por ejemplo, acá. A ver, vamos a seleccionar acá esta parte de la esfera. ¿Sí? Ahí. Y si yo le doy acá, añadir a selección, yo le hago un clic. Puedo venir a estas dos esferitas, miren, y puedo seleccionar. ¿Mm? Lo que yo voy a ir haciendo o seleccionando después de haber seleccionado esta herramienta de acá o esta alternativa que me dice añadir a selección, entonces yo voy a poder ir seleccionando diferentes objetos, miren, ¿sí? Y no voy a perder la primera selección, ¿sí? Bien, entonces así. Con estas dos herramientas yo puedo ir trabajando, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá antes de continuar? ¿Sí? Para que evitemos realizar este tipo de extracción, ¿sí? Y podamos tener un acabado de esta manera, ¿sí? Que no es, digamos que no es
apropiado para el trabajo que nosotros vamos a ir realizando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Si yo tengo seleccionado el objeto, voy a encontrar esta alternativa de acá, que dice seleccionar y aplicar máscara, ¿sí? Si yo le hago un clic allí, ¿sí? Me va a salir esta ventana de propiedades. Ahora, si por A o B no me figurara o no me apareciera en mi computadora o en mi Photoshop esta alternativa, ustedes se van a venir acá a selección, ¿sí? Y le van a dar seleccionar y aplicar máscara, que con los comandos cortos es al control R, ¿sí? Al control R, ¿sí? Y les va a salir la misma ventana. Entonces, aquí es donde ustedes van a poder trabajar, por ejemplo, si quieren trabajar un radio. El radio es la dimensión o el área, ¿sí? El contorno donde yo tengo seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ampliar un poco mi radio. Mira, vamos a hacerlo un poquito exagerado, ¿sí? Acá donde dice redondeado, ¿sí? Voy a exagerar también un poquito. Desvanecimiento quiere decir la parte que vamos a difuminar. Si yo quiero difuminar mucho esta zona, entonces puedo hacer esto, ¿no? Como le digo, vamos exagerando para que ustedes puedan ver los resultados, ¿no? Contraste lo voy a dejar acá. Desplazamiento de borde todavía no lo voy a tocar, ¿sí? Voy a mantenerlo ahí aún. Y descontaminar colores aún no lo toco, dejo ahí, solamente voy a mover radio, redondeado y desvanecimiento, ¿sí? Esas tres alternativas nada más voy a ir trabajando, ¿sí? Entonces, acá donde dice enviará nuevo documento o lo voy a mantener en selección. No voy a tocar todavía eso, voy a dejarlo en selección. Y le doy OK, ¿sí? Entonces, ahora sí aquí, a esta capa de aquí le voy a dar control J, ¿sí? Y voy a visualizar, miren, cómo quedaron los contornos. Ojo que yo lo he hecho exagerando un poquito para que se pueda visualizar los resultados, ¿sí? Pero ya ustedes pueden ir graduando uno por uno o según el tipo de trabajo que vayan a hacer. Entonces, miren, me voy a mi herramienta mover y voy a extraerlo acá. Entonces, vamos a... Ahí. ¿No? Entonces, para ver pero no se ve ninguna diferencia y yo los veo igualito, dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Voy a desactivar este fondo, ¿sí? Y voy a crear una carpetita en la parte debajo de la capa 1 y sobre el fondo. Entonces, si yo tengo seleccionado la parte del fondo y acá le doy crear carpeta, en la parte inferior, miren, donde están sus capas, van a tener varios iconos, varias alternativas. Uno de ellos es eliminar capa, ¿sí? Tienen crear una capa nueva, luego tienen crear un grupo nuevo, ¿verdad? Acá es crear nueva, digamos que con esto yo voy a trabajar los ajustes, ¿sí? Capas de ajustes, ¿no? Y este de acá que es máscara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar yo? Aquí, capa nueva, ¿no? Miren, ¿ve? Se creó justamente después del icono que estaba seleccionado. ¿Qué pasa si yo selecciono la capa 1 y creo mi capa?
se va a ir después de la capa 1, ¿no? Es por eso que selecciono el fondo y le digo crear capa, porque yo necesito esta capa debajo de todos estos dos muñequitos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a pintarlo un ratito esta capa, ¿sí? Missy, ¿cómo lo pinto? Acá, aquí, voy a hacer un clic y voy a elegir un color, a ver, un color intenso para poder visualizarlo, ¿ok? ¿Sí? Y voy a pintar esta capa. Edición, rellenar, color frontal, ok. Ya está. Y vamos a miren, y vamos a visualizar, ¿sí? Que este de acá se visualiza como un corte muy duro, ¿verdad? Muy duro. Demasiado duro este corte. No se notan mucho los píxeles cortados, ¿sí? Entonces, si yo visualizo también por acá, se va a notar, si ese velo blanco, ¿no? Es lo que nosotros hemos dado, digamos así, de una manera exagerada, que yo le digo, vamos a exagerar, pero lo que se quiere visualizar es cuando nosotros perfeccionamos nuestros bordes, ¿sí? Al perfeccionar los bordes, vamos a tener un acabado diferente, como una fusión entre lo que yo tengo, miren, acá está este, ¿no? Una fusión, ¿sí? Entre el fondo y lo que yo tengo, la parte de la extracción, ¿sí? A ver, vamos a colocar acá. ¿No? Entonces, acá tengo uno, ¿sí? Es el primero que extrajimos y luego tengo el otro, que se ve como una parte difusa. Ahora, ¿por qué se ve intenso? Porque lo hemos hecho bastante fuerte, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo agarro y voy a darle unos valores diferentes? ¿Sí? Voy a darle unos valores diferentes. A ver. Un ratito lo voy a bajar acá. Ahí. Y le voy a dar seleccionar y aplicar máscara. Entonces, acá en radio yo le voy a dar máximo entre 1 o 2. En redondeo también, si acá le doy 1, en redondeo le voy a dar 2. Y en desvanecer le voy a dar 1. ¿No? Puedo jugar cuando yo quiero, no quiero un desvanecimiento grande, entonces yo puedo jugar entre 1, 2, 1, ¿no? 1, 2, 1, ¿no? Y voy a darle OK. Ahí. Y le voy a dar Control J. Ahí. ¿No? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Que el contorno, ¿sí? Hemos logrado, ¿sí? Difuminar el contorno y que se pierda sobre el fondo, ¿verdad? Sin hacerlo tan exagerado o tan marcado, ¿no? O tan intenso, digamos así, ¿no? De esa manera. Entonces, voy revisando, ¿sí? Entonces vamos
¿no? Vamos visualizando. Si ese bordecito blanco que queda lo podríamos retirar. Y mire, como que no se ve tan bonito, mis, ahí en el borde. Sí, también lo podemos quitar. Esos son los famosos halos. Esos son los famosos halos dentro de nuestra imagen. ¿Sí? Missy, ¿dónde están los halos? A ver, ¿dónde estarán los halos? ¿Qué estoy seleccionando? Mi capa. A ver, ¿estará en selección? ¿Ah? ¿En imagen o en capa? A ver, vamos a buscarlo en capa. Estar en capa, a ver, voy jalando. ¡Ay, aquí encontré halos! ¿Ves? Incluso me dice eliminar halo negro o halo blanco. En este caso yo voy a trabajar eliminar halos. ¿Sí? Halos. Y puedo darle, por ejemplo, si yo digo, ¿no? ¿Qué cantidad de halos tiene? Si yo le calculo acá, por ejemplo, ¿cuánto de halo tendrá esta imagen? 1, 2, 3 píxeles. ¿Mm?